Elementos de protección personal y cuidado de manos. Elemento de protección personal. ¿Qué es? Lo podemos definir como cualquier tipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud. Se utilizan porque existe una necesidad. ¿Cuándo se utilizan? Y hay una jerarquía del riesgo a determinar. Cuando existe un riesgo, lo primero que debe hacerse es, en forma ya sea mecánica o por diseño ingenieril, eliminar dicho riesgo. Si no se puede eliminar ese riesgo, aislarlo. Si no se puede ni eliminar ni aislarlo, alejar al trabajador de la zona conflictiva. Y de última, si no se pueden realizar ninguno de los tres anteriores, proteger al trabajador. Recordar que la protección personal siempre es la cuarta jerarquía en la eliminación del riesgo. ¿Cómo se utilizan? Son de uso personal, como la palabra lo explica, elementos de protección personal. Deben adaptarse a las características anatómicas personales del usuario. No puedo darle un zapato 42 a una persona que calza 45 o viceversa. Deben mantenerse en buen estado de limpieza y funcionalidad para que puedan cumplir con el fin. La persona debe haber sido capacitada en el uso. Debe elegirse el momento adecuado acorde al riesgo, el elemento adecuado acorde al riesgo del que se quiera proteger. ¿Cuáles son las ventajas? Proporcionan una barrera entre el operador y el riesgo determinado. Disminuyen la gravedad de las consecuencias del accidente sufrido por el trabajador. Son de fácil selección, fáciles de implementar su uso. Gran variedad de oferta en el mercado. Tenemos que tener en cuenta que el uso de un elemento de protección personal no evita un accidente. Consideraciones. Acorde al riesgo al que está expuesto el usuario, las condiciones del ambiente laboral, el cumplimiento de las normas aplicables, las certificaciones del propio elemento de protección, compatible con otros elementos de protección, casco, por ejemplo, con protección auditiva. Protección y confort son requerimientos conflictivos. Siempre es muy difícil realizar la compatibilidad entre un elemento de protección y otro, que se deban usar simultáneamente. Requerimientos internos del cliente-usuario. Otros atributos, por ejemplo, buena visibilidad. Y acá tenemos protección respiratoria. Vamos a ver algunos de los equipos de protección, ¿sí? Y detallar algunas de sus cualidades. La protección respiratoria es utilizada para el control de polvos ambientales, particulados, siempre en el ambiente, gases, vapores, calor, falta de aire en el sector, o sea, un espacio confinado con una atmósfera que no sea inerte. Usos incorrectos de un protector respiratorio. Utilizarlos con las manos sucias, fumar con ellos, los estamos viendo acá en el ejemplo, utilizarlos con barba, no tienen buen cierre, y sino sacárselos durante el uso, nunca, durante la necesidad de ese uso. Protección auditiva es otro, y si ustedes ven, hay una variedad muy grande, sobre todo en protectores de copa, endodeurales, que son los protectores que se colocan
dentro del oído, y estos tienen un uso limitado. Los protectores de copa son los más recomendados, y los hay directamente con el arnés para tomarlo sobre la cabeza o los protectores que se enganchan en el casco. Siempre se deben de calcular de acuerdo al riesgo, y esto es de acuerdo a los decibeles a proteger, que es la frecuencia, y a la frecuencia del ruido, ¿sí? A la cantidad y la frecuencia del ruido. Esto es protección auditiva. El uso incorrecto es usarlos con el desgaste, que no apliquen bien sobre los oídos, ¿sí? Que no los cierren, o el mal uso. Por ejemplo, cortarlos para poderlos poner dentro de la protección auditiva, o sea, hacer un sobreuso. Cuidados y recomendaciones: guardarlo en un protector cuando se termina de usar y no tomarlos con las manos sucias o guardarlos sucios. De última, hay que tirarlos, ¿no es cierto?, cuando ya están fuera de uso. Usarlos el tiempo necesario, ¿sí? No sacárselo mientras dure el riesgo, o sea, el ruido. Protección ocular, tenemos de distintos tipos, ¿sí? Esto es los usos incorrectos. Nunca se debe usar protectores oculares de seguridad industrial para deportes u otras actividades recreativas. Por ejemplo, para jugar al softball o al béisbol, para el tenis, para el paintball, no, o para tirar con armas. Los protectores deben usarse los que corresponden para cada uno para su seguridad. El mantenimiento de estos es muy importante. Se deben desechar los lentes de seguridad si se rayan o pierden su claridad óptica, se dañan, doblan o ensucian demasiado, si han recibido el impacto de algún objeto o ha recibido salpicaduras de algún producto químico. Se debe inspeccionar el protector visual en busca de daños antes de cada uso y almacenar en un estuche limpio y guardar en armario o en una caja. Proteger de los daños físicos de los productos químicos, del polvo, la luz solar, las temperaturas extremas, la humedad excesiva y los ambientes aceitosos. Si es posible, nunca limpie los lentes en seco. Antes de limpiar, inspeccione detalladamente. Lávelos bajo agua corriente con jabón neutro, nunca solvente, y séquelos con pequeños toques con un paño suave o una de estos pañuelos descartables. Use un limpiador líquido para lentes con un pañuelo o paño específico para limpiar lentes. Use una toallita de limpieza de lentes prehumedecida. Si no tiene líquido disponible, sople o quite suavemente las partículas y luego límpielos en seco con sumo cuidado. Tu vida puede quedar así. Sos responsable de tu destino, a oscuras. Protección craneana o protección de cabeza, cascos. Lo que no hay que hacer con los cascos: no usar el casco como si fuera un balde o una canasta. Aunque parezca risueño, esto se ve. No pintarlo, ni use solvente para pegarle rótulos, ni rayarlos para identificarlos. No guardarle el casco al calor o expuesto directamente al sol. No modificar, cortar ni perforar el casco. Sentarse sobre ellos. Apoyarlos al aire. Guardar objetos personales en el espacio que hay entre las correas de suspensión y el armazón. Recuerden que ese espacio es el que asegura la protección del casco. Y desde ya, lo que no hay que hacer es no usarlo.
sea, ante el riesgo de un golpe o de una caída de algún objeto, se debe usar siempre el casco. Lo importante, utilización correcta del EPP, según las instrucciones de uso. El tiempo de uso. Mientras dure el riesgo o esté expuesto al riesgo, hay que usarlo. Protección efectiva versus sobreprotección. O sea, la protección tiene que ser efectiva. El elemento de protección personal no es cómodo, por lo tanto, una sobreprotección no es recomendable. La comodidad en el uso. Preferencias y necesidades del usuario, o sea, su capacidad física de utilizarlo, ¿sí? Las limitaciones físicas del usuario, el clima y las condiciones del ambiente de trabajo, la compatibilidad con otros elementos de protección personal, el cuidado y recomendaciones en el uso, la higiene y mantenimiento del EPP. Y el recambio en caso de algún tipo de deterioro detectado. Conclusiones. Respetar y cumplir los procedimientos relacionados a prevención y control de la seguridad y salud ocupacional. Utilizar correctamente los elementos de protección personal en todo momento. Ser consciente que el no uso de los elementos de protección personal nos expone innecesariamente a los riesgos mencionados. Nunca utilizar un elemento de protección personal que se encuentre dañado. Ante la menor duda, siempre consultar con el especialista. Muy bien, vamos a ver ahora seguridad de manos en el uso de máquinas y herramientas. Causas básicas, factores personales, capacidad inadecuada, tensión, motivación deficiente, falta de conocimiento, falta de habilidad. Pero antes de esto, vamos a definir qué son las manos. Es una de las partes más complejas del cuerpo y la componen un delicado diseño de nervios, tendones, tejidos, huesos que trabajan sincronizadamente y que permiten, todos en conjunto, realizar tareas rutinarias. De allí la importancia del cuidado de las manos. Causa de lesiones en las manos. En las industrias es muy normal. Factores externos, equipos defectuosos, herramientas inadecuadas, un ambiente de trabajo inadecuado. Pero también tenemos causa de lesiones en las manos por factores humanos. El aburrimiento del trabajo rutinario, falta de atención a los detalles y a los procedimientos de seguridad, distracciones en el trabajo. El primer paso para evitar lesiones en las manos es de identificar los riesgos que tiene la operación a realizar. Identificados esos riesgos, se debe prever que puede haber puntos calientes, superficies rotativas de máquinas, máquinas automáticas, joyas y ropa sueltas que utiliza el operador o puntos de rozamiento, como ser engranajes, trenes de engranajes, equipos rotativos, polea correa, ¿sí? Entonces, en el caso de utilizar herramientas manuales, el utilizar la herramienta incorrecta o utilizar la herramienta correcta para el trabajo incorrecto, o sea, en un caso es la herramienta incorrecta o la herramienta correcta para el trabajo incorrecto. Puede resultar una lesión grave en las manos. Elimine toda herramienta que sea defectuosa o insegura. Al utilizar llaves, escoja la herramienta del tamaño adecuado para la tarea a realizar. Traccione las llaves en lugar de empujarlas. Golpes, lesiones, varios, etcétera, pueden ocasionar. Use llaves cerradas de puntas o de estrella en vez de una llave abierta, la cual se puede resbalar. ¿Sí? Acá vemos el uso de una llave, ¿sí? De una medida determinada, bien utilizada, y una llave de mayor medida, mal utilizada. En la tuerca puede zafarse por ser de boca mayor y tener una lesión.
Utilizar la llave en forma plana para tomar una tuerca o un tornillo, o la cabeza de un tornillo, y no en forma inclinada como está en la figura. Y en el caso de usar una lima, siempre usarla con mango, ¿sí? Cuando utiliza cúter, que son elementos de corte, el corte es siempre en forma opuesta al cuerpo, nunca hacia adentro, siempre hacia afuera, cortar. Asegurarse de que haya suficiente espacio para trabajar con el cuchillo, con el cúter. Preferiblemente utilizar cuchillos con hoja retráctil y al guardarlas con la hoja eh, como es, en forma retráctil, o sea, escondida. Nunca use un cuchillo como destornillador, ni el cúter, ni ningún otro tipo de cuchillo. Nunca guarde, y vamos a seguir uno más, el cuchillo con la hoja afuera, colócalo siempre en un cajón, guárdelo con la hoja hacia abajo, en una vaina en lo posible, y nunca lo deje sobre algún asiento o butaca donde puede alguien sentarse sobre el cuchillo. En el caso de mover objetos, siempre usar guantes, porque al perder el control de un objeto se corre el riesgo de lastimarse con el mismo. Asimismo, use guantes para la manipulación de químicos, los cuales pueden lesionar gravemente sus manos, pero el guante tiene que ser para el tipo de producto. Mantenga sus manos fuera del espacio entre las puertas y equipos de movilización de objetos. Por ejemplo, entre dos tanques, si uno tiene que correr un tambor de 200 litros, tener cuidado donde coloca la mano porque al colocarlo sobre el piso puede, al asentarse, golpear con otro tambor. Y sí sea precavido con las manos a trabajar con montacarga, ¿no es cierto? Para trabajar con máquinas, por ejemplo, sierras de corte de madera, siempre empujar con otra pieza, como se ve acá. Empujar la madera a cortar con otra pieza. En el caso de corte eléctrico, de corte de chapas, por ejemplo, o piezas de menor tamaño, utilizar algún tipo de pinza, ¿sí? Asegurar al material al trabajar con prensas o brazaderas. Y acá está usar alicates o pinza para sujetar objetos pequeños que requieran ser pulidos, cortados o estar cerca de superficies calientes. Nunca retirar las barreras protectoras de las máquinas para evitar que sus manos entren en contacto con el riesgo. Nunca opere máquinas cuya barrera de protección han sido retiradas. Hay interruptores a dos manos, que es un dispositivo que consiste en dos interruptores colocados de tal forma que usted tiene que usar ambas manos para activar la máquina. Y hay detectores fotoeléctricos que si uno tiene la máquina en la zona de peligro, detiene la máquina. O sea, si uno coloca las manos dentro, por ejemplo, de una zona de una cuchilla, con el detector fotoeléctrico no permite que se active la máquina. Guantes protectores. Use guantes al trabajar con maquinaria caliente, cuchillos y herramientas manuales. Nunca use guantes al trabajar cerca de engranajes u otros sistemas rotantes, con los cuales se puede enredar. Use guantes de PVC u otro material aprobado para trabajar con productos químicos. No use guantes de tela o cuero para manipular productos líquidos. Gracias.